יש פה שלט ששמו לנו החברים שלנו הקוניואים. ¡Fuerza, carajo! ¡Fuerza! Imagínate que estamos sentadas así. Te puedes imaginar que uno llega tan cerca al alambrado de Gaza. Ves todo, ves a Gaza. Tienes ganas de ir y sacarlos de allá. Es tan cerca, pero tan lejos. Y te paras allá y no puedes hacer nada. Puedes mirar, puedes gritar. Pero los soldados no te van a dejar pasar. Hirsch! It's Dada! ¡Gali! ¡Mami שלי! אוהבת אתכם! ¡Los amo! ¡Fuerza, carajo! ¡Fuerza! Este es el Kibutz Nir Oz, una comunidad agrícola de Israel a menos de 3 kilómetros de Gaza. Esta es Shiri Vivas. Estos son los hermanos David y Eitan Cunio. No sabemos de qué estaban hablando ese día. Tal vez hablaban en español. El papá de Shiri era José Silverman, un argentino que emigró a Israel en 1976. Allí conoció a una joven peruana llamada Margit. Se instaló en el Kibutz Nir Oz. Tuvieron 2 hijas, Shiri y Dana. En el kibutz había otro vecino argentino que se llamaba José Cunio, que había llegado al kibutz en 1988. Casado con Silvia, también argentina, tuvieron 4 hijos: Lucas, Ariel y los mellizos David y Eitan. La familia Silverman y Cunio se hicieron amigas y para diferenciar a los hombres, a Silverman lo comenzaron a llamar Yossi. Los hijos de Silverman y de Cunio se criaron en el kibutz como amigos. Shiri celebró junto a los mellizos su bat mitzvah y fue gracias a los Cunio que Shiri conoció a Yarden Vivas, con quien se casaría años más tarde. Shiri y Yarden tuvieron 2 hijos, Ariel y Kfir Vivas. El día que Ariel conoció a su hermano menor apenas llegado del hospital, los Cunio le habían dejado un regalo en la puerta. יש פה שלט ששמו לנו החברים שלנו הקוניואים. David Cunio tuvo mellizas de casi la misma edad que Ariel, Julie y Emma. Nadie podría haber imaginado que estos niños iban a terminar del otro lado de la frontera en Gaza como los rehenes más jóvenes que tomó Hamás el 7 de octubre. الله أكبر! امسك هدر بالك القاذف والزر في شباب جوا دير بالكم درينك يلا سي بسم الله يلا درينك. Nosotros no quisimos irnos a uno acá, otro allá. Nosotros quisimos quedarnos juntos, entender la comunidad. Entonces nos dieron acá el lugar. Por ejemplo, ayer me lo encontré a Gadi Moses. Él es mi padrino en el kibutz. Y le dije cuándo vine para acá. Y me dijo, yo estoy en el kibutz. Luis me dice, yo estoy trabajando ya. Y ya tiene 80 y pico de años, él no es un nene. Él me dice, vamos a construir el kibutz y mucho mejor de lo que estaba antes. Él tiene esa fe, ¿viste? Bueno, ¿querés que empiece? Llegamos al país en el año 1988, al país en el 86, perdón, y al Kibutz Nir Oz en el año 1988. Llegamos con Lucas, nuestro primer hijo, nos nacieron 3 hijos más, los mellizos David y Eitan, en el año 90, y en el año 97 nació mi hijo más chico, Ariel.
En el año 91, Yossi y Margit llegaron a Niroz y él tenía a Dana y a Shiri, que recién habían nacido, tenía 6 meses. Era una cosa hermosa, una beba hermosa. Éramos vecinos, eran como hermanos. Y yo no tenía nenas, así que me desvivía por las 2 nenas de Yossi y de Margit, que eran Dana y Shiri. Lamentablemente Yossi, Margit y Shiri ya no están, y los chiquitos. Cuando uno va a las comunidades más afectadas por el 7 de octubre, Be'erik, Farasa, Niroz, es importante ver al kibutz como una gran familia, desde criarse juntos en una casa colectiva para niños, hasta trabajar juntos, ir juntos a la escuela. Son comunidades que quedaron muy heridas. En algunos casos, hasta 1/3 de la población fue asesinado el 7 de octubre. El kibutz nace a principios del siglo XX, el primer kibutz es de 1910. En las primeras décadas de la existencia del movimiento sionista, venían muy inspirados por las ideas socialistas. Entonces el kibutz es una fusión entre los ideales del sionismo, de construir un Estado judío, un Estado-nación, sobre la base de ideas socialistas, igualitarias, sin propiedad privada. Y los chicos también se criaban colectivamente como si tuvieran 50, 100 hermanos. El kibutz empieza a cumplir una función muy clave en la defensa. No es casualidad que si miramos hoy un mapa de Israel, vamos a ver que los kibutzim se encuentran de una forma sobreproporcionada en las fronteras, lugares que quedaban expuestos a los países enemigos, también combinado con un profundo optimismo con respecto a la posibilidad de paz en el futuro. Entendían que era posible la reconciliación y la paz con los vecinos. Y también los kibutzim contratan tradicionalmente jornaleros, muchos de ellos provenientes de los territorios palestinos, de Gaza y de Cisjordania. Todo eso se cortó el 7 de octubre. El 7 de octubre impone un proceso de replantearse todo en la sociedad israelí. Muchos señalaron el hecho de que varias de las víctimas eran activistas prominentes relacionados con la paz. Y lo plantearon como una especie de ingenuidad. Personalmente creo que es algo bastante desafortunado de decir, de quienes apostaron por cambiar la realidad viviendo en uno de los territorios más conflictivos. Durante 20, 25 años había épocas que estábamos corriendo los refugios, pero es como que te acostumbras. Llega un momento que te acostumbras. Nosotros llevábamos coches a los talleres de Gaza a arreglar, la gente iba a la playa en Gaza. Había una buena comunicación con la gente de Gaza. Entraban muchos a trabajar en Niroz. Hasta que Israel sale de Gaza, el gobierno decide sacar al ejército. Empezaron a hacer todo moderno, modernizar, poner todo tipo de sensores, poner cámaras. En ese tema empezaron a ahorrar en soldados. Y ese fue uno de los problemas. No entendemos por qué nos desprotegieron, nos dejaron desprotegidos. Pasó en toda la zona, digamos. La explicación que nos da el ejército en Niroz es que ellos no sabían que en Niroz había tanta cantidad de terroristas y que no había ejército. Se cortó la línea comunicativa, digamos, la comunicación. Es una explicación un poco irrisoria, pero bueno, en Niroz nunca había pasado nada, hasta que pasó. Alrededor de las 6 de la mañana del 7 de octubre comenzaron a sonar las sirenas ante el ataque con misiles que llegaba de Gaza. Los kibutzim del sur están muy cerca de la frontera con Gaza. Las personas tienen solo segundos para guarecerse en los refugios. Mientras tanto, un grupo de terroristas de Hamás comenzó a infiltrarse por la valla de separación que separa Gaza de Israel. Otros se infiltraron por aire, con parapentes. También hubo terroristas que se infiltraron por mar. La ruta 232 recorre la valla fronteriza entre Israel y Gaza. Hamás tomó esa ruta que les permitió controlar toda la zona. Empezaron a asesinar a todos los que circulaban por la carretera. مين بيرفسون؟ بيرفسون؟ Luego de tomar control de la zona, comenzaron a ingresar a los kibutzim.
ايش الغرفه ما نعملها. امسك 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 هات بالك القاذف والزر الزر. Allí comenzaron una matanza brutal. Ingresaron casa por casa buscando a sus víctimas. En algunas lograron abrir las puertas de los refugios y sacaban a las personas para asesinarlas. Mataron hijos enfrente de sus padres, padres delante de sus hijos y hermanos delante de otros hermanos. Cuando no lograban romper las puertas de los refugios, incendiaban las casas. Los habitantes no tenían otra opción que salir. Algunos eran tomados enseguida por los terroristas. Otros murieron quemados dentro de sus hogares. Los terroristas comenzaron a transmitir todo por redes sociales, desde sus celulares o desde los propios celulares de las víctimas. La masacre se transmitía en vivo por todo el mundo. Del secuestro de Shiri me enteré en ese momento por ese video que filmaron los propios terroristas. Yo a mi prima no la reconocí de primera vista. Shiri siempre tenía un semblante sonriente, feliz, alegre. Esa expresión nunca se la había visto en la cara. Entonces me costó mucho asociar que era ella. Shiri y Yarden se encontraron con esta situación, empezaron a escuchar voces en árabe afuera. Tengan en cuenta que los refugios en Israel siempre estuvieron preparados para ataques aéreos. Nunca estuvieron preparados ni se esperaba de ninguna manera un ataque por tierra tan salvaje como fue. Entonces ellos se metieron en el refugio y cuando ya no pudieron sostener la situación, Yarden salió primero. Entiendo que pensando que de esa manera, al salir el hombre de la familia, se lo iban a llevar a él. Creo que no se le pasó jamás por la cabeza que iban a tocar a su mujer con sus 2 bebés. A Shiri y los nenes se los llevaron un grupo de terroristas diferente al que se llevó a Yarden. De los padres de Shiri vivas no había novedades, no se había visto ningún video, pero tampoco se encontraban sus cadáveres. A las personas que no encontraban las iban catalogando como asesinadas, secuestradas o desaparecidas. Entonces, de pronto, según las huellas que iban logrando encontrar o los rastros de los relatos y de las imágenes estas que transmitían los propios terroristas, capaz que una familia recibía la novedad de que alguien que habían creído que estaba asesinado, en realidad ahora estaba en la categoría de desaparecido o de secuestrado. O sea, la información era tan confusa y dolorosa al mismo tiempo que los estados de ánimo eran, bueno, se imaginan, pero tengo casos concretos de familias que sus propias personas iban pasando y te avisaban, ahora está en esta categoría, ahora está en esta, lo estamos buscando. No sabemos exactamente qué pasó con mis tíos, pero 15 días más tarde los encontraron quemados adentro de su casa. Esta fue una de las primeras casas que estaba cerca de la entrada del kibutz y que incendiaron. Así fallecieron ellos. Hay una última foto que sacó Dana, una selfie, en donde se veía a todos los miembros de su familia, sin pensar siquiera que unas pocas horas más tarde iba a ser la única persona de esa familia que se iba a salvar de esa barbarie, aunque bueno, por supuesto que no se salvó de la tragedia porque los perdió a todos. El abuelo de Shiri, Silverman, Vlad y su familia emigró en la década del 70 con sus hijos adolescentes y su esposa, escapando de alguna manera de aquella época oscura de la Argentina. En ese momento emigraron a Israel. Y lo que digo que es una paradoja de alguna manera es que se escaparon de esa época negra en donde secuestraron, torturaron, violaron personas. Y bueno, esas vueltas de la vida que inexplicablemente esa historia que parecía quedar atrás los alcanzó. Aproximadamente 3 kilómetros de la frontera,
todavía sonaba la música del Festival Nova, donde bailaban alrededor de 3.500 jóvenes. El festival se convirtió en una verdadera cacería humana. Trabajo de manager del buffet del hotel. Bueno, esta es mi tercera vez viviendo en Israel. La verdad, yo vine cuando era muy chica, tenía 8 años. Después me volví, nos volvimos a Argentina con mis papás. Y hace 3 años volví a Israel. A los 5 meses de que empezó la guerra me volví a Argentina unos meses, estuve 5 o 6 meses. Y me terminé volviendo para Eilat. Porque, bueno, nada, la verdad que también es un poco angustiante la situación en otros lugares del mundo, ¿no? Como que me sentí muy agobiada de explicar todo el tiempo hablar del mismo tema. Me terminé volviendo a Israel, a un lugar un poco más tranquilo. Alquilé una casa con un refugio donde duermo. Me sentí que este era el lugar seguro para volver. El 7 de octubre yo estaba viviendo en Tel Aviv, mi ex compañero con quien viajamos me llama por teléfono hace las 9 de la noche y me dice, tengo 2 entradas. Yo estaba chocha. Cuando íbamos en el auto y veo que estamos al lado de Gaza, todavía le comento, qué loco, le digo, venir a una fiesta tan cerca de Gaza. Los años que yo estuve acá, la verdad es que nunca pasó nada. Nunca me pasó ver un misil, nunca. Mi primera vez fue el 7 de octubre. Mi compañero estaba bailando a 6:30 de la mañana y me dice, mira en el cielo lo que hay. Vi 1, 2, 3 misiles y ahí ya empecé a ver varios misiles paralelos que no paraban. Miraba el cielo, no se veía el cielo, había misiles por todas partes, reventaban acá, reventaban allá, la gente corriendo. Muchos decían, dejen que pasen los misiles, quédense acá y cuando pasen los misiles, seguro sigue la fiesta. Y nada, le digo, vamos, todavía no había cortado la música. Y ya le empecé a hacer seña de que nos vayamos y cuando salió de la multitud de gente, ahí pararon la música. Y ahí empezó todo. No sabía qué estaba pasando. Él entró en shock. Me dice, esto es peligroso, esto es peligroso. Corrimos hasta la carpa y empezamos a ir a la salida. Y le pregunto al policía qué hacer. Me dice, no, andá a buscar un campo abierto, área abierta, cuerpo a tierra, manos en la cabeza. A mi compañero le digo, che, yo no quiero morir así. O sea, si cae un misil y si estoy acostada me va a matar igual. Mientras todo esto pasaba, los terroristas entraban. Corrimos 17 minutos, de un lado para el otro, buscando el auto. Yo en un momento ya me resigné, lo veía a mi compañero desesperado buscando y nada, me sentí muy culpable de decidir por su vida. Porque yo estaba decidiendo que nos escapábamos, yo estaba decidiendo que nos íbamos. La policía nos dijo hacer otra cosa, ¿no? Cuando vamos saliendo en el auto hay una cola de autos. De hecho había una chica que iba caminando y le digo, vení flaca, subite al auto, le digo, subite con nosotros. Me dice, no, mis amigos están acá. Le digo, te llevo hasta donde estén tus amigos, pero subite por favor. No se subió. Después la vi en las noticias, ¿no? Nosotros teníamos que salir a la izquierda, que implicaba ir a Tel Aviv, que es para el norte, ¿no? Y ahí es donde estaba, la policía ya había bloqueado la carretera, ¿no? Esa carretera ya está, ya los terroristas habían entrado. Hicimos 1 kilómetro y había otro bloqueo. Y en el otro bloqueo, después nos enteramos que no eran policías, eran terroristas que habían agarrado patrulla. Había una camioneta con 2 pibes adentro, que pensé que, no sé, que había caído un misil, que habían chocado. No entendía qué pasaba, era como, todo era muy descontrolado, había muchísimos misiles. Y le digo, hay gente lastimada ahí. Mi compañero en ese momento, que es médico, me dice, no, están muertos, Victoria, me dice, están muertos. Entraron a matar y a violar y arrasaron con todo. Horrible. Ver caras que viste hace 2, 3 horas. Verlas muertas, cortadas, violadas, paseándolas como si fuesen un trofeo después de que las violaron, las mataron. Solo el hecho de pensar de que si hubiese estado 3 minutos más, hubiese sido una de esas pibas. Yo después de eso estuve 2 meses, no salí de mi casa, o sea, tenía terror.
Cuando pienso todavía en esa situación o cuando me llevo de vuelta a recordar esos momentos, la presión que se genera en el cuerpo y es muy difícil. Ya no volvés a ser igual nunca. Hoy me levanto a la noche 3 veces para cerrar la puerta porque tengo miedo. Vivo con miedo. Una piba le encontraron 40 tipos de semen diferente adentro. Yo nunca supe lo que es tener un ataque de pánico. Hoy tengo que lidiar con un montón de cosas. Ataque de pánico, cómo dormir a la noche. Me cagaron la vida y mataron un montón de personas. Los que quedamos vivos, quedamos con todo esto adentro. Los que quedamos. Lamento los que no están. Y los que están secuestrados. יש פה מישהו? יש בפנים? אוי ואבוי. אוי ואבוי. יש פה הרוגים, כולם הרוגים? כל הבמה הרוגים. כל הבר הרוגים. יש פה מישהו עם סימן חיים! Las autopsias de las víctimas revelaron atrocidades de todo tipo. Violaciones, personas quemadas vivas, cuerpos desmembrados, incluyendo los cuerpos de niños y bebés. Shalom. Bueno, este es un lugar lindo, o sea, es un moshav. No tiene todo el bullicio, el ruido, ¿no? de una ciudad. Yo terminé medicina en Argentina y después vine a Israel. Si pudiera proyectar lo que mis ojos vieron en una pantalla gigante, yo creo que la mayoría de las personas no podrían resistir, no podrían ver lo que uno vio, ¿no? 1.200 personas más o menos asesinadas, ultrajadas, masacradas, daños corporales por el uso de armas blancas, mutilaciones, también personas que fueron quemadas en vida. Nuestro instituto no recibió todas las víctimas, ¿no? Porque hay muchas de las víctimas que pudieron ser identificadas por las huellas dactilares o por la dentadura. Nuestro instituto recibió más de 8.400 sacos de muertos. Uno puede imaginar qué es lo que había en los sacos de muertos, ¿no? O sea, no había un muerto. En un saco muchas veces había 4 o 5 personas, porque eran partes de cuerpos. El producto de todas las aberrancias que este grupo del Hamas hizo el 7 de octubre. En este tipo de casos, como el 7 de octubre, llegar a poder hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es un trabajo doble, ¿no? Es un trabajo de identificación, es un trabajo de toma de datos para comprobar y para demostrar los crímenes de guerra y saber cuál es la causa de muerte, explicar a las familias. Es algo muy, muy complejo. Las cifras iban aumentando. Antes yo no los llamaba personas a los grupos del Hamas y todo eso, del Hezbollah. Yo decía que eran monstruos. No son monstruos, porque los monstruos no existen. No existen. Son personas que han demostrado el lado más oscuro, cruel, satánico, diabólico del ser humano. Todo lo que pasó, todo lo que hicieron, todo lo que están haciendo ahora, todo lo que la familia Vivas vivió, todo lo que muchas otras familias vivieron. 251 personas fueron secuestradas. لا سبيل رجعها خلي يجيبها أنتم اليوم على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة العزة. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way.
Mientras tanto, Hamás enviaba videos de secuestrados que seguían con vida o anunciando la muerte de otros. Las negociaciones se demoraban. ¿Acaso movidos por la ancestralidad del espíritu hebreo que da precedencia siempre a la liberación de los cautivos, la sociedad civil comenzó a movilizarse multitudinariamente semana a semana? El reclamo era, y sigue siendo, el retorno con vida de todos los secuestrados. Debían hacer una plaza como enclave, como lugar de reunión. Nació así Kikar HaHatufim, o en castellano, la Plaza de los Secuestrados. Ese reclamo lo encabezó la sociedad israelí, que salió a las calles para reclamarle al Hamás, el culpable de la masacre, único culpable de la masacre. Vivos se los llevaron, vivos los tienen que traer de vuelta. Y luego ese reclamo se extendió también al gobierno israelí, para que no escatime medios y no sea otra la prioridad que devolver con vida a los secuestrados, incluso la liberación de presos palestinos que estaban presos por cometer actos terroristas. Porque acá el objetivo es salvar las vidas. No voy desde la pandemia porque no pudimos viajar. Con la pandemia no pudimos viajar. Mientras mis hijos estén secuestrados, ¿cómo voy a ir yo de acá, entendés? No puedes saber lo que pasa cada minuto. Acá está Yossi y Margit. Acá está Shiri. El día 6 de octubre estamos almorzando con Yossi y Margit sin saber que era el último almuerzo juntos. De los 20 que éramos, quedamos 12. 8 personas de mi familia fueron secuestradas. Ni hablar de lo que pasó con la familia Silverman, Yossi con Margit, que los mataron. Se llevaron a Shiri y a Yarden, que Yarden es el mejor amigo de mi hijo David y de Eitan, de los mellizos. Él estudió con ellos todo el colegio primario, el secundario. A Shiri se la presentaron, mis hijos a Shiri, se la presentaron a Yarden. Y ahí tuvieron a Kfir y a Arielito, que eran 2 bombones. Chicos hermosos, que para nosotros la familia Silverman es parte nuestra. Tenemos el grupo de WhatsApp de todos los chicos. Mi hijo Ariel es el primero que me dice: hay terroristas adentro del kibutz. Eitan escribe que le están incendiando la casa, que le prendieron fuego a la casa. Ariel escribe: entramos en una película de terror. Y eso fue lo último que escribió. A él se lo llevaron junto con la novia, con Arbel, que ahora hace un mes la devolvieron. Y Ariel todavía está allá. La primera que me contestó fue mi tía Silvia, que escribió en el grupo de la familia, en el WhatsApp: tengo terroristas en mi casa, ayúdenme por favor. Así empezó esa pesadilla. Sharon, la esposa de David, ya me mandó un mensaje diciéndome que se están quemando vivos. Y podía escuchar a una de las hijas que tenían 3 años, que después la raptaron. Podía escucharla que se está asfixiando. אנחנו נשרפים בבקשה. אנחנו
Y se los llevaron a todos. En noviembre, Hamás difundió un video de Yarden Vivas, quien había estado secuestrado separado de su esposa y sus hijos. En el video, Yarden fue obligado a decir que Shiri y sus hijos habían muerto por los bombardeos de Israel. Pero como otras veces Hamás había dado información falsa sobre la muerte de los rehenes, la esperanza seguía viva. Finalmente, el 24 de noviembre de 2023 se produjo el primer intercambio de secuestrados por presos palestinos. Los primeros liberados fueron mujeres y niños. En total, intercambiaron 105 secuestrados a cambio de 240 presos palestinos. Liberaron a la esposa de David con las 2 mellizas. Entre los liberados no estaban Shiri ni sus hijos. El bebé y el niño de 4 años seguían cautivos con su madre y comenzaron a ser uno de los símbolos de la crueldad de Hamás. ¿Cómo podía mantener secuestrado un bebé? ¿Cómo se puede secuestrar un bebé? Fue agónico. Cuando iban liberando los primeros secuestrados y teníamos la esperanza porque los nombres se los decían a la familia la noche anterior. Entonces, encima con la diferencia horaria, todo el tiempo esperando que ellos estuvieran en la lista, que de hecho eran los que tenían prioridad, porque los chicos iban a salir primero, las madres iban a salir primero. Como Kfir era el secuestrado más joven, más chico, tomó mucho protagonismo. Ellos fueron los únicos chicos que no fueron liberados en la primera liberación. Entonces, cuando salieron todos los chicos y ellos quedaron adentro y no los habían liberado, obviamente tomaron más protagonismo. צריך חיבוק גדול, אז אמא כאן איתי, מטפס עליה, רוצה על הידיים. היא עוטפת מרגיעה ואומרת שנדע שהלב שלה מלא באהבה. משחקים פה את משחק השקט, אני עושה פרצוף ואמא מסמנת בידיים. בסוד לוחשת לי, אתה אהוב ליבי, שומרת עליכם פה שתדע. קוראים לי ג'ינג'י, נשארתי מאחור, אומרים אני גיבור, אני לא יודע למה. Ramenez la famille Bibas à la maison. Bring back the Bibas family. Ariel and Kafir and all of the hostages now. From Lyon, France, bring Bibas family back right now. Bring back the Bibas family. Liberen a la familia Vivas. La ansiedad te atravesaba y de repente te emocionabas porque liberaban a secuestrados que habían estado retenidos 50 días y te emocionabas y te alegrabas por ellos y por sus familias. Al mismo tiempo convivía la emoción de alegrarse por ellos, pero la frustración porque no son los tuyos. También tuve la función de preparar 6 equipos de profesionales. Cada uno de los equipos iba a trabajar en cada uno de los 6 hospitales que fueron determinados para recibir a los rehenes que iban saliendo. Todo es terrible. O sea, estar unas horas bajo las garras de un grupo terrorista que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Estamos hablando de bebés, de niños. Y si hablamos de 30 días, 50 días, es terrible. Ahora, hablemos de 400 días, 500 días. Que ellos que han estado y que aún están 59 personas secuestradas en la franja de Gaza, privados de su libertad en una forma infrahumana. Profesionalmente trabajando, obviamente, pero en tu corazón estás choqueado, hablando con una mujer de 60 años, de 70 años, o con una nena
chiquita y preguntándole qué pasó, qué le pasó a ella, cómo la trataron, qué hicieron, qué no hicieron, revisarla, fue terrible. Pero también de los 400 días, revisar a personas que han sido devueltos, digamos, una forma holocausta, si me permiten esa comparación. Personas que únicamente ha visto en fotos de lo que fue el holocausto, ¿sí? Personas de piel y hueso. Hoy por hoy, ¿cómo se puede permitir una cosa así, ¿no? O sea, ¿cómo se puede permitir todo lo aberrante que ha pasado el 7 de octubre? De los 400 habitantes de Niroz, 100 fueron asesinados o secuestrados. A metro de la casa de los Vivas se llevaron a los hermanos Yair y Eitan Horn. La gente me manda a veces dibujos, cosas. Buena semana, buenas noticias. Amén. Shabbat Shalom, buen sábado y buenas noticias. Esperamos y deseamos que vuelvan rápido Yair y Eitan a casa. Nuestro corazón está con ustedes y los nombres de la gente que lo mandó la familia. En el 77 vine a vivir acá a Israel con el papá de mis hijos. Vivimos acá 2 años. Yair nació acá y después volvimos a la Argentina. Y después cada uno fue llegando nuevamente acá. Y a mi abuelo que me hizo de Atlanta desde que nací. Y se lo dedico. Pero ni empezó la pelota a correr, ya está llorando. No importa, ¿qué me importa? Es un sentimiento. Y mi hermano que no está acá en el país, aguanta muerte. Se fue a vivir a Niroz porque hay un amigo de él que vive ahí, que le dijo, vení a vivir acá. El sueño de ellos desde chicos, que es un amigo de Argentina de él, el sueño de ellos desde chicos era tener un pub. El día miércoles de la semana esa negra me dijo que se iba a la casa de Yair. Crié 3 hijos muy unidos, están siempre juntos. Me fijé en el celular de Yair, estuve escribiéndome con él, preguntándole, ¿están en el refugio? Me contestó que sí. Y bueno, y después de ahí no sabíamos qué estaba pasando, no teníamos noticias de ellos y no supimos nada hasta entre las 3 y 5 de la tarde. Llegó el ejército al kibutz y ahí nos contaron que la casa está en pie, pero Yair y Eitan no están. Al oficial del ejército que está en contacto conmigo, yo todo el tiempo le decía, sabé que los tenés que traer enseguida de vuelta. Y bueno, lamentablemente está pasando mucho tiempo y tengo que seguir esperando. En otro kibutz de la zona, el kibutz Be'eri, asesinaban al 10% de su población. Allí vivía la argentina Jasmine Kaufman junto a su familia. Esta soy yo. Esta foto es antes de que viajaron a París. Este es Poncho, que también fue asesinado. Todos fueron asesinados. Mi familia era una familia siempre que creía en la paz, que podían convivir. Después del 7 de octubre no sé dónde va todo eso. Voy todos los sábados a la Plaza de los Secuestrados. Yo digo, puede ser que los que mataron a mi familia fueron terroristas que fueron liberados en otros acuerdos. Y puede ser que los que mataron ahora los acaban de liberar ahora. Hay gente que está en Gaza y hay que liberarlos. Y a mí me mataron a mi familia y todavía yo creo que hay que liberar, que hay que cualquier precio para traer a nuestros hermanos de allá. Tienen que devolverlos, cueste lo que cueste. Las negociaciones no avanzaban. La guerra continuaba. Los secuestrados no volvían a sus casas. Recién en 2025 se realizó otro intercambio de secuestrados por prisioneros. Jamás distribuyó una lista con los secuestrados que iba a liberar.
Esta vez incluían cadáveres de personas que habían muerto en cautiverio o que habían sido llevados, ya asesinados, a Gaza. En ese intercambio salió Yair On, pero su hermano Eitan quedó secuestrado. Los Cunio no estaban en esa lista, Shiri y sus hijos tampoco, pero sí Yarden. Ya se temía lo peor. Cuando salió la lista yo ya sabía que Yair estaba y Eitan no. Fue muy duro cuando me enteré que los separaban. Vino el oficial que está conmigo y me trajo el video. Lo miré 2 veces con él, pero no lo tengo en mi celular, no lo guardé. שמפרידים בין משפחות, תוציאו את כולם ואל תפרידו יותר משפחות, אל תהרסו יותר את החיים של כולנו. אתה גורם לי כרגע להשאיר את אחי הקטן פה. למות, למות, למות. Yair y Eitan, los hijos de Ruti, los hinchas de Atlanta, los pibes de Villa Crespo, Yair y Eitan. Por suerte, Yair ya lo devolvieron, pero Yair está muy mal. Yair está muy mal porque calculá que dejar a un hermano y al hermano menor, pero a pesar de todo, él está saliendo, no para un minuto. Viaja, se encontró con Trump. Para Yair fue un golpe muy grande cuando salió y empezó de a poquito a enterarse qué pasó con sus amigos, qué pasó con la gente que él vive día a día con ellos. אתם אולי לא תאמינו את זה, אבל אריאליטו חבר שלי מהקיבוץ. ילד בן 5 שהוא רואה אותי ובורח ממני כי הוא פוחד, ושבוע אחרי הוא רץ אליי כי הוא מזהה אותי. La esperanza nunca hay que perderla. Y como yo digo, les digo siempre, yo desde el primer día hablo con mis hijos, ahora hablo con Eitu. Y le pido perdón por todo el tiempo que está pasando, porque ¿quién se hubiese imaginado que tanto tiempo iba a pasar? De alguna u otra manera yo estoy afuera y sigo viviendo como puedo, pero ellos estuvieron, y Eitan sigue estando, en los túneles, todo el tiempo allá abajo. Es dificilísimo, hay que sacarlos de ahí. Y espero que pase. El 1 de febrero liberaron a Yarden. A Yarden nosotros lo vimos cuando llegó, fuimos al hospital a verlo. Por supuesto que mi hijo Eitan lo ve una vez por semana por lo menos. Él sigue todavía en lo que es Kfar Maccabiah. Kfar Maccabiah es como un hotel, porque ahí por lo menos está un poco más protegido de todo lo que sea el periodismo, de todo lo que sea la gente en la calle inclusive. Y bueno, él tiene un departamento acá esperándolo, en el edificio donde vive mi hijo Eitan, en el mismo piso. Tiene un departamento esperándolo. Cuando él se decida volver va a estar acá de vuelta. Y Yarden sigue luchando para que devuelvan a David y a Ariel y a todos los secuestrados, por supuesto. Nosotros teníamos esperanza de que no hubieran sido asesinados. Los 2 Gingis, no se puede explicar lo que uno sufre. Gingis, los coloraditos, los pelirrojos. El 18 de febrero, Hamás anunció que el siguiente jueves restituiría los cadáveres de Shiri Bibas y sus 2 pequeños hijos. Además, también devolvería el cadáver de Oded Lifshitz, otro vecino de Nir Oz. Como hicieron en otras liberaciones de rehenes, el día que Hamás devolvió los cadáveres montó un show, filmado por varias cámaras y drones. Entregaron 4 cajones negros, el de Shiri, sus 2 hijos
y el del otro vecino de Niroz, Oded Lifshitz. Oded Lifshitz tenía 84 años, había nacido en Haifa, era periodista. Fue secuestrado junto con su esposa. La esposa a pocas semanas fue una de las primeras que regresó en un intercambio, en uno de los primeros. Y Oded no, era un activista social también por los derechos humanos, trabajaba mucho, tenía un jardín de cactus con su esposa que era como muy emblemático en el kibutz, que por supuesto fue destrozado, y hay un grupo de voluntarios que decidieron recuperarlo como símbolo de solidaridad y de esperanza. Él también trabajaba en esta ONG que llevaba a los enfermos desde Gaza hasta Israel para que sean atendidos en hospitales. La esposa de Oded en el entierro dice que le agradece los más de 60 años juntos, y ella está trabajando mucho con la edad y con el dolor para que regresen los secuestrados. El velorio y el entierro de Oded se transformó en un acto público. Acudieron personas de todo el país y también de otros países, y el presidente de Israel, Herzog, estuvo. Y me quedo con una frase que él dijo, que los ideales no son completos, pero es mucho mejor que a no tenerlos. Pero las autopsias detectaron que el cadáver no era de Shiri. Hamas entregó 4 cajones y había que verificar que esos cuerpos pertenecían a quienes decían que entregaban. Lo primero que podemos decir que hubo un engaño. No fue Shiri Vivas la que entregaron un cuerpo de otra persona. Bueno, uno puede imaginarse en qué estado de deterioro han sido devueltos, y había cosas que no coincidían con lo que nosotros conocíamos, ¿sí? Por ejemplo, ver la dentadura, a pesar de no ser odontólogo forense, ya estás viendo el estado de la dentadura de aquel cadáver, y ya estabas entendiendo de que no era Shiri. Y estábamos en contra del reloj, porque teníamos que dar la identificación muy rápida de ellos para que puedan seguir o no seguir este intercambio de cadáveres de rehenes, de secuestrados, criminales o terroristas, ¿sí? Que estaban en las cárceles de Israel. O sea, en este intercambio teníamos que ya dar un ok para que los prisioneros tendrían que ser liberados, y en qué tiempo, ¿no? Obviamente entraron a hacer la revisación de la dentadura, se hizo la prueba de ADN para decir sí o sí, en un 100% estar seguros de que no era Shiri. Y bueno, corroborando que no era Shiri, entonces empezó todo una hecatombe. Yo tuve el milésima de tiempo de esperanza de que no era Shiri, porque Shiri aún estaba con vida, ¿no? Pero bueno, llegó ese viernes a la mañana que ya trajeron el cuerpo de ella y ya pudimos hacer la identificación de ella también, ¿no? Y la terminaron entregando, muerta, asesinada. Tanto ella como Oded Lifshitz como Kfir y Ariel. Los 2 hijos de Shiri secuestrados con tan solo 9 meses y 4 años, se demostró que fueron asesinados brutalmente y a sangre fría. No entremos en detalles por varios motivos. Primero, todavía no he hablado con la familia. Yo me siento también con las familias a hablar, a explicarles, etcétera. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo se hizo la identificación en sí? Los daños que hubo. Las familias quieren saber todo. Y por otro lado, bueno, no entrar en detalles por un respeto a los cuerpitos, ¿no? O sea,
y Buenos Aires, por un instante, se tiñó de naranja. Tuve la suerte de poder viajar para poder estar en el momento del entierro. Yo estuve en la caravana que partió desde más o menos geográficamente la mitad de Israel hacia el sur, en donde era el cementerio, en donde también están enterrados mis tíos, los papás de Shiri. מי אמור. אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרתי לך מי אמור. זה היה ממש בתחילת הקשר שלנו. אמרת לי, לקרוא לך ככה רק אם אני יודע בוודאות שאני אוהב אותך, ולא להגיד סתם. אז לא אמרתי את זה כי לא רציתי שתחשבי שאני ממהר להגיד, אני אוהב אותך. אז שירי, אני אגלה לך. אהבתי אותך כבר אז שאמרתי לך מי אמור. שירי, זה הכי קרוב שאני אלייך מאז 7/10, ואני לא יכול לנשק אותך ולחבק אותך, וזה שובר אותי והורג אותי. צ'וקי, זה אריאל. אתה הפכת אותי לאבא. אתה הפכת אותנו למשפחה. אתה לימדת אותי מה באמת חשוב בחיים ועל אחריות. ביום שנולדת אני התבגרתי ברגע אחד בזכותך. פופיק, זה הכינוי של כפיר בבית. לא חשבתי שהמשפחה שלנו יכולה להיות יותר מושלמת, ואז אתה באת ועשית אותה עוד יותר מושלמת. אני זוכר את הלידה שלך, אני זוכר שבאמצע הלידה המיילדת עצרה הכל. אמא ואני נבהלנו, פחדנו, חשבנו שקרה משהו, אבל זה היה רק כדי להגיד לנו שיש לנו עוד ג'ינג'י. אמא ואני צחקנו ושמחנו. הכנסת עוד אור ואושר לבית הקטן שלנו. באת עם הצחוק והחיוך המתוק והכובש שלך ואני התמכרתי בשנייה. אי אפשר היה שלא לנשנש אותך כל הזמן. ¿Cómo vienen los naranjas al mundo?, me preguntó camino al jardín. Se sumerge un pincel en un corazón rojo de amor, se mezcla con amarillo el amarillo del amanecer. ¿Y eso es suficiente, papá? Es suficiente, mi amor, pero siempre sería bueno también agregar una plegaria. ¿Y cómo desaparecen los naranjas del mundo?, me preguntó en el camino de vuelta. Yo hubiera deseado que nunca sepa esto. ¿Cómo, papá? Necesito una respuesta. Amarillo de odio, rojo de sangre y un corazón humano blindado. ¿Y yo también voy a desaparecer algún día? ¿Cómo se te ocurre?, le contesté con temor. Yo también soy naranja. Dios nos libre, eso no volverá a pasar jamás. ¿Estás seguro, papá? Estoy seguro, mi amor, pero siempre sería bueno también agregar una plegaria. This is David. I know him from first grade, and this is his younger brother, Ariel. And they're both still in captivity? They're both still in captivity, and I don't know if they gave enough food, enough water, especially now when the war is back on. He was with me in every big thing in my life. He was in my wedding, and now I'm having probably the hardest thing I have to move with my life, and David is not with me. I lost my wife and kids. Sharon must not lose her husband.